Detente un momento, hermano mío, hermana mía. Lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Hoy, en este preciso instante, hay una palabra que Dios ha guardado especialmente para ti, una revelación que puede cambiar el curso de tu vida entera. Y te lo digo desde lo más profundo de mi ser. Lo que voy a compartir contigo vale más que todo el oro del mundo, más que todas las riquezas que puedas imaginar, porque hoy hablaremos de algo que los reyes antiguos buscaron con desesperación, que los sabios persiguieron durante toda su existencia y que muchos han dejado pasar sin darse cuenta de lo que tenían frente a sus ojos. Hoy hablaremos de la sabiduría que viene directamente del corazón de Dios. Antes de seguir, quiero pedirte algo con todo mi corazón. Si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en ti, si percibes que el Espíritu está hablándote en este momento, escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos a tu sabiduría. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo porque cuando declaras algo con tu boca, cuando lo escribes con tus manos, estás activando algo en el mundo espiritual que no puedes ver, pero que es más real que todo lo que tocas. Y si este mensaje te bendice, compártelo. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto hoy. Hay un corazón quebrantado esperando estas palabras. Sé el instrumento que Dios use para llevar luz a ese lugar oscuro. Ahora, respira hondo, respira profundo, porque lo que voy a decirte proviene de un lugar donde las palabras humanas casi no alcanzan, donde el lenguaje se queda corto y solo el Espíritu puede comprender completamente. Vivimos en un mundo obsesionado con el brillo del oro, con el resplandor de las posesiones materiales, con el poder del dinero y la influencia. Desde que amanece hasta que anochece, la humanidad corre detrás de cosas que se oxidan, que se desvanecen, que se pierden en un instante. Construimos imperios sobre arena, levantamos torres sobre fundamentos que tiemblan con el primer viento fuerte. Y cuando todo se derrumba, cuando las crisis llegan, cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, cuando la pérdida nos visita sin avisar, nos damos cuenta de que todo aquello por lo que luchamos no tiene el poder para sostenernos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has trabajado tanto, has corrido tanto, has sacrificado tanto, solo para descubrir que al final del día sigues sintiéndote vacío? Mi corazón, esa sensación no es tu enemiga. Ese vacío que sientes es la voz de Dios llamándote a algo más profundo, a algo más real, a algo eterno, porque fuiste creado para algo más grande que simplemente acumular cosas. Fuiste diseñado para la sabiduría divina, para caminar en la luz del entendimiento celestial, para ver el mundo no con los ojos del mundo, sino con los ojos del Creador. Y aquí es donde quiero que prestes toda tu atención, porque esto es crucial. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 13 al 18, hay unas palabras que han atravesado milenios para llegar hasta ti hoy. Dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Puedes ver la profundidad de estas palabras? ¿Puedes sentir el peso de esta revelación? No dice que la sabiduría es tan valiosa como el oro, dice que es más valiosa. No dice que es comparable a las piedras preciosas, dice que nada de lo que puedas desear se compara con ella. Y aquí está el misterio glorioso, mi hermano, mi hermana. Esta sabiduría no es producto del intelecto humano, no es resultado de estudios universitarios, no viene de libros escritos por filósofos mortales. Esta sabiduría viene directamente de Dios, fluye desde su trono, emana de su naturaleza perfecta y se ofrece gratuitamente a todo aquel que la busca con corazón sincero. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Cuando hablamos de sabiduría divina, no estamos hablando simplemente de conocimiento. El conocimiento es información. La sabiduría es transformación. El conocimiento te dice qué hacer. La sabiduría te muestra cómo vivir. El conocimiento llena tu cabeza. La sabiduría llena tu vida entera. Puedes tener bibliotecas completas en tu mente y aún así
vivir en el caos. Puedes tener títulos académicos colgados en tus paredes y aún así tomar decisiones desastrosas. Pero cuando tienes la sabiduría que viene de Dios, caminas por la vida con una claridad que otros no pueden comprender, con una paz que desafía toda lógica, con una dirección que no depende de las circunstancias externas. Escúchame bien, porque esto es importante. La sabiduría de Dios no es solo para las grandes decisiones de tu vida, no es solo para momentos de crisis extrema, es para cada día, para cada hora, para cada decisión pequeña que parece insignificante, pero que en realidad está construyendo el destino de tu existencia. Es para saber qué decir cuando las palabras pueden herir o sanar, es para saber cuándo hablar y cuándo callar, es para discernir entre una oportunidad verdadera y una distracción disfrazada. Es para reconocer las voces que vienen del cielo y las voces que vienen del abismo. Es para navegar las relaciones humanas con gracia y verdad. Es para criar a tus hijos en la cultura del reino y no en la cultura del mundo. Es para administrar tu tiempo, tu dinero, tus talentos, no como dueño, sino como mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Y aquí viene una verdad que tal vez te sacuda. Muchos están sufriendo hoy no porque Dios los haya abandonado, no porque la vida sea injusta, sino porque han tomado decisiones sin sabiduría. Han escogido caminos sin consultar la brújula celestial. Han construido sus vidas sobre opiniones humanas en lugar de sobre principios divinos. Y mi corazón se duele cuando veo esto, porque no es necesario. No tiene que ser así. Dios ha prometido, ha jurado, ha declarado en su palabra que si alguien necesita sabiduría, solo tiene que pedirla. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Captas la magnitud de esta promesa? Sin reproche. Dios no te va a regañar por no saber, no te va a castigar por necesitar dirección, no te va a avergonzar por sentirte perdido. Él da abundantemente, generosamente, sin límite, sin escasez. Pero hay una condición, una sola pero absoluta. Tienes que pedir, tienes que reconocer tu necesidad, tienes que admitir que no lo sabes todo, que no puedes hacerlo solo, que tu entendimiento limitado necesita la iluminación del Espíritu. Y esto, mi hermano o mi hermana, es donde muchos tropiezan. El orgullo humano susurra, puedo resolverlo yo mismo. La autosuficiencia engañosa murmura, ya sé qué hacer. La soberbia disfrazada de confianza declara, no necesito ayuda. Y así, paso a paso, decisión tras decisión, la vida se complica, se enreda, se oscurece. Y luego nos preguntamos por qué estamos donde estamos, por qué nuestras relaciones están rotas, por qué nuestras finanzas están en caos, por qué nuestra paz se ha evaporado. No es porque Dios sea cruel, es porque hemos rechazado su sabiduría. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza. Porque no importa cuántas decisiones equivocadas hayas tomado en el pasado, no importa cuántos errores cargues en tu espalda, hoy es un nuevo día. Hoy es el día en que puedes comenzar a caminar en la sabiduría divina. Hoy es el día en que puedes inclinar tu corazón hacia el cielo y decir, Señor, necesito tu sabiduría. No puedo más con mi propio entendimiento. Necesito ver lo que tú ves. Necesito entender lo que tú entiendes. Necesito discernir como tú disciernes. Ahora, quiero llevarte a una escena que ha marcado mi vida profundamente. Es una historia antigua pero tan relevante hoy como hace 3000 años. Viaja conmigo en el tiempo hasta Jerusalén, hasta el momento en que un joven rey acaba de heredar el trono de su padre. Su nombre es Salomón, y ante él se extiende la responsabilidad de gobernar a todo un pueblo, de tomar decisiones que afectarán a millones, de dirigir una nación hacia la prosperidad o hacia la ruina. Y él sabe, él reconoce, que es joven, que es inexperto, que no tiene la capacidad en sí mismo para esta tarea monumental. Entonces sucede algo extraordinario. Dios se le aparece en un sueño y le hace una pregunta que ha resonado a través de los siglos. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Puedes imaginar este momento? El Dios del universo, el creador de todo lo que existe, ofreciendo cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. ¿Qué habrías pedido tú? Piensa en ello con honestidad. La mayoría pediría riqueza, muchos pedirían poder, algunos pedirían fama, otros pedirían la destrucción de sus enemigos. Pero Salomón,
en un destello de lucidez divina, pide algo diferente. Pide sabiduría, pide entendimiento. Pide un corazón capaz de discernir entre el bien y el mal, de gobernar al pueblo con justicia. Y escucha lo que dice la Escritura. Esta petición agradó a Dios. Le agradó tanto que no solo le dio la sabiduría que pidió, sino que también le dio lo que no pidió: riquezas, honor, una vida larga. Porque aquí está el principio del reino que cambia todo. Cuando buscas primero la sabiduría de Dios, cuando priorizas su entendimiento por encima de todo, las demás cosas vienen por añadidura, no al revés. No puedes buscar primero las cosas materiales esperando que la sabiduría venga después. Tienes que establecer tus prioridades en el orden correcto, en el orden divino, y Salomón no defraudó. Con esa sabiduría que Dios le dio, se convirtió en el rey más sabio que jamás ha existido. Personas de todas las naciones viajaban largas distancias solo para escuchar su consejo. Resolvía conflictos imposibles con discernimiento sobrenatural. Construyó el templo más glorioso que el mundo había visto. Escribió miles de proverbios y canciones. Y todo, absolutamente todo, fluía de una fuente: la sabiduría que viene de Dios. Pero aquí hay algo que debes entender, mi corazón. Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo por Salomón, lo hará por ti. La misma sabiduría que estaba disponible para un rey, está disponible para ti hoy. No importa si vives en un palacio o en una casa humilde. No importa si tienes muchos estudios o apenas sabes leer. No importa tu edad, tu género, tu posición social. La sabiduría de Dios es un regalo democrático, universal, accesible para todo aquel que la busca con sinceridad. Pero permíteme profundizar en algo más, porque hay capas en esta verdad que necesitamos desempacar. Cuando el libro de Proverbios dice que la sabiduría es un árbol de vida, está revelando algo profundo sobre su naturaleza. Un árbol no se construye en un día. Un árbol crece lentamente, desarrollando raíces profundas, extendiendo ramas fuertes, produciendo frutos en su tiempo. De la misma manera, la sabiduría divina no es algo que obtienes en un instante, y ya está, ya terminaste. Es algo que crece en ti, que se desarrolla, que madura con el tiempo y con la práctica. Cada vez que aplicas un principio de Dios a tu vida, las raíces se profundizan. Cada vez que escoges sus caminos sobre los caminos del mundo, el tronco se fortalece. Cada vez que permites que su palabra guíe tus decisiones, las ramas se extienden. Y con el tiempo, no solo tú eres bendecido, sino que otros encuentran refugio bajo tu sombra, se alimentan de tus frutos, son inspirados por tu crecimiento, te conviertes en un árbol de vida para los que te rodean. ¿Ves la belleza de esto? La sabiduría de Dios no es egoísta, no es solo para tu beneficio personal. Cuando tú creces en sabiduría, tu familia es bendecida. Tus hijos aprenden a tomar decisiones correctas viendo tu ejemplo. Tu pareja encuentra estabilidad y paz en tu presencia. Tus amigos buscan tu consejo en momentos difíciles. Tu comunidad se transforma porque tú te transformaste primero. Es un efecto dominó de luz, de verdad, de vida abundante. Pero ahora necesito hablarte de algo que puede ser incómodo, pero que es necesario. Hay un enemigo de la sabiduría divina, y ese enemigo es la necedad. Y la necedad no es simplemente ignorancia. La ignorancia es no saber. La necedad es saber y aún así escoger el camino equivocado. La necedad es escuchar la verdad y rechazarla. La necedad es tener la luz disponible y preferir la oscuridad. Y Proverbios está lleno de advertencias sobre la necedad, porque sus consecuencias son devastadoras. El necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. El necio confía en su propio corazón. El necio dice en su corazón: no hay Dios. El necio habla sin pensar y sus palabras causan destrucción. El necio no acepta corrección y por eso nunca crece. El necio busca placeres momentáneos sin considerar consecuencias eternas. Y lo más trágico de todo, el necio puede tener todo y perderlo, porque sin sabiduría para administrar lo que tiene, todo se escurre entre sus dedos como arena. Y quizás mientras escuchas esto, algo en tu interior se remueve. Quizás reconoces momentos en tu vida donde has actuado con necedad. Quizás ves decisiones pasadas que tomaste ignorando la voz de Dios, siguiendo impulsos carnales,
confiando en tu propio razonamiento limitado, y ahora estás viviendo las consecuencias. Estás cosechando lo que sembraste, y el dolor es real. El arrepentimiento es pesado. La vergüenza te susurra que ya es demasiado tarde. Pero escúchame, mi hermano, mi hermana, y escucha bien. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Nunca es demasiado tarde para empezar a caminar en sabiduría. Dios no te está juzgando por tus errores pasados. Él está extendiendo su mano para levantarte de donde has caído. Él está ofreciéndote un camino nuevo, un comienzo fresco, una oportunidad de vivir diferente. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores terribles: adulterio, asesinato, engaño. Pero cuando fue confrontado, cuando la luz de la verdad expuso su pecado, él no se endureció, no justificó sus acciones, no culpó a otros, se quebrantó, se arrepintió. Escribió el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más hermosas jamás escritas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo restauró. No eliminó las consecuencias de sus acciones, porque las decisiones tienen consecuencias, y esa es una ley espiritual. Pero restauró su relación, renovó su propósito, le dio una segunda oportunidad, y de la línea de David, siglos después, nacería Jesús, el Salvador del mundo. Así de grande es la misericordia de Dios. Así de profunda es su capacidad de redimir lo que parecía perdido. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que no importa dónde estés, no importa qué hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, puedes levantarte, puedes pedir perdón, puedes recibir limpieza. Y puedes comenzar a caminar en la sabiduría de Dios desde este preciso momento, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, hoy, en este instante. Y aquí es donde quiero que hagas algo práctico. Si estás sintiendo el peso de decisiones pasadas, si reconoces áreas de tu vida donde has actuado con necedad, toma un momento ahora mismo. No esperes. Inclina tu corazón ante Dios y dile: Padre, he actuado con necedad, he confiado en mi propio entendimiento y me he perdido, pero hoy reconozco mi necesidad. Hoy te pido tu sabiduría. Hoy te entrego el control de mi vida. Enséñame a caminar en tus caminos. Dame un corazón sabio y un espíritu dispuesto a aprender. Y si hiciste esa oración, algo cambió en el mundo espiritual. No lo puedes ver, pero es real. Los ángeles se regocijan, el cielo toma nota, tu destino comienza a reorientarse. Porque cuando un corazón sincero busca a Dios, Dios siempre, siempre responde. Puede que no sea inmediato, puede que no sea de la manera que esperas, pero Él responde, y su respuesta es siempre mejor que lo que podríamos imaginar. Ahora, quiero llevarte más profundo en la comprensión de lo que es la sabiduría divina. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, en el capítulo 3 de su carta, versículos 17 y 18, describe las características de la sabiduría que viene de lo alto. Y esto es fascinante porque nos da un criterio para discernir entre la sabiduría verdadera y las falsificaciones que el mundo ofrece. Dice Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Veamos esto con cuidado, palabra por palabra, porque cada característica es una ventana al corazón de Dios. Primero, dice que es pura. Pura significa que no tiene mezcla, que no está contaminada, que no tiene agendas ocultas. La sabiduría de Dios no busca manipular, no busca controlar, no tiene segundas intenciones. Es transparente, honesta, íntegra. Cuando Dios te guía, Él no está jugando contigo, no te está tendiendo una trampa. Su consejo es limpio, claro, sin engaño. Luego dice que es pacífica. Esto es crucial. La sabiduría de Dios no genera caos, no crea confusión, no produce ansiedad. Cuando estás caminando en la sabiduría divina, hay una paz en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento. Puede que haya tormenta afuera, pero adentro hay calma. Puede que haya incertidumbre en el mundo, pero en tu espíritu hay certeza.
Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios no depende de circunstancias externas. Es un regalo interno, un fruto de caminar en sus caminos, amable. La sabiduría de Dios te hace más humano, no menos. Te hace más compasivo, no más frío. Te hace más accesible, no más distante. Hay personas que adquieren conocimiento y se vuelven arrogantes, insoportables, críticas, pero cuando adquieres la sabiduría de Dios, te vuelves más gentil, más paciente, más comprensivo, porque entiendes que todos estamos en un proceso, que nadie tiene todo resuelto, que la gracia que has recibido es la misma gracia que otros necesitan. Benigna, llena de bondad, la sabiduría divina te impulsa a hacer el bien, a bendecir, a edificar. No usas lo que sabes para destruir a otros. No usas tu entendimiento para humillar. No usas tu discernimiento para juzgar sin misericordia. Usas todo lo que Dios te ha dado para levantar a los caídos, para animar a los desanimados, para guiar a los perdidos. Llena de misericordia. Esto es hermoso. La sabiduría de Dios te da ojos para ver más allá de la superficie. No juzgas por las apariencias, no condenas rápidamente. Entiendes que cada persona está luchando batallas que no puedes ver, y en lugar de tirar piedras, extiendes manos. En lugar de señalar errores, ofreces esperanza, porque has recibido misericordia, y de lo que has recibido, das de buenos frutos. La sabiduría verdadera produce resultados visibles. No es solo teoría, no es solo palabras bonitas, es transformación real, es matrimonios restaurados, es hijos que crecen en el temor de Dios, es negocios prosperados, es salud recuperada, es paz que antes no existía. Los frutos no mienten, y cuando caminas en la sabiduría de Dios, los frutos de tu vida hablan más fuerte que tus palabras. Sin incertidumbre, la sabiduría divina no es vacilante, no te dice una cosa hoy y otra mañana, no cambia según el viento, es firme, estable, constante. Los principios de Dios no cambian porque Él no cambia. Lo que era verdad hace 2000 años es verdad hoy. Lo que será verdad dentro de 1000 años es verdad ahora. Puedes construir tu vida sobre estos fundamentos sin temor a que se derrumben, sin hipocresía. La sabiduría de Dios te hace auténtico. No hay máscaras, no hay fachadas, no hay doble vida. Lo que eres en público es lo que eres en privado. Lo que predicas es lo que practicas. Tu sí es sí y tu no es no. Vives con integridad, no porque seas perfecto, sino porque la luz de Dios ha expuesto las sombras y has decidido caminar en transparencia. ¿Ves ahora la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal, carnal, diabólica que Santiago menciona antes de este pasaje? La sabiduría del mundo está llena de envidia y contienda. Produce desorden y toda obra perversa. Te promete éxito, pero te deja vacío. Te ofrece placer, pero te entrega dolor. Te muestra un camino ancho, pero te lleva a la destrucción. Y aquí está el peligro sutil. La sabiduría del mundo puede parecer atractiva al principio, puede vestirse de lógica, puede sonar razonable, puede prometer resultados rápidos. Por eso es que necesitas discernimiento. Por eso es que necesitas el Espíritu Santo morando en ti, enseñándote, guiándote a toda verdad. Porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que suena bien es bueno, no todo camino que parece recto lleva a la vida. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura, porque te está diciendo que puedes estar completamente convencido de que vas por buen camino, puedes sentirte seguro, puedes creer que has tomado las decisiones correctas y aún así estar equivocado. Y solo lo descubres cuando llegas al final y ves los resultados. Por eso es que no puedes confiar solo en tus sentimientos. Por eso es que no puedes depender solo de tu lógica. Por eso es que necesitas anclar tu vida en la palabra de Dios, en la sabiduría revelada, en los principios eternos que han probado ser verdad generación tras generación. El Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice que es una sugerencia, no dice que es una opción, dice que es una lámpara, una luz necesaria para no tropezar en la oscuridad. Y esto me lleva a algo fundamental que necesito que entiendas. La sabiduría de Dios no está separada de la palabra de Dios. No puedes tener una sin la otra.
No puedes decir que buscas sabiduría divina mientras ignoras las Escrituras. No puedes clamar por dirección celestial mientras tu Biblia junta polvo. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría de Dios. Es el manual, la guía, el mapa que Él ha provisto para que navegues la vida con éxito. Pero aquí hay un problema. Muchos leen la Biblia, pero no la entienden. Muchos tienen versículos memorizados, pero no tienen transformación. Muchos conocen historias bíblicas, pero no conocen al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque leen con la mente, pero no con el corazón. Leen por obligación, pero no por pasión. Leen buscando información, pero no buscando transformación. Cuando te acercas a la palabra de Dios, necesitas hacerlo con reverencia, con expectativa, con un corazón abierto y dispuesto a ser enseñado. Necesitas orar antes de leer. Señor, abre mis ojos para que vea maravillas en tu ley. Habla a mi corazón, revélame lo que necesito entender. No permitas que leas solo palabras, sino que encuentre vida en cada letra. Y cuando lees así, algo cambia. Las palabras saltan de la página. Los versículos que has leído 100 veces de repente tienen un significado nuevo. Dios te habla específicamente sobre tu situación actual. Recibes respuestas a preguntas que ni siquiera habías formulado. Encuentras consuelo en momentos de dolor. Encuentras dirección en momentos de confusión. Encuentras esperanza en momentos de desesperación. Pero la sabiduría no viene solo de leer, viene de meditar. El Salmo 1 habla del hombre bienaventurado cuya delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Meditar no es simplemente leer y seguir adelante. Meditar es rumiar, masticar, digerir, es tomar un versículo y pensarlo profundamente. Es hacerte preguntas. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué cambios necesito hacer en respuesta a esta verdad? Cuando meditas en la palabra de Dios, estás permitiendo que penetre más allá de tu mente, que alcance tu corazón, que transforme tu manera de pensar. Y cuando tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir cambia, porque no vives según lo que dices creer, vives según lo que realmente piensas en lo profundo de tu ser. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación del entendimiento. Eso es lo que produce la sabiduría de Dios. Tu mente es reprogramada. Tus patrones de pensamiento son reemplazados. Las mentiras que creíste son expuestas y la verdad toma su lugar. Y desde ese lugar de mente renovada, comienzas a vivir de manera diferente, a tomar decisiones diferentes, a producir resultados diferentes. Pero ahora quiero hablarte de algo que puede ser la clave que has estado buscando. Hay una diferencia entre sabiduría y entendimiento, y hay una diferencia entre entendimiento y conocimiento. El conocimiento es tener información. El entendimiento es poder conectar esa información, ver patrones, comprender relaciones. La sabiduría es saber qué hacer con ese entendimiento, cómo aplicarlo en situaciones específicas de la vida real, y todo esto, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, fluyen de un solo lugar: el temor del Señor. Proverbios 9:10 declara: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto no es un versículo opcional, es la llave maestra. Sin el temor del Señor, todo lo demás es arena movediza. ¿Pero qué significa temer al Señor? No significa tenerle miedo en el sentido de terror. Significa tener reverencia, respeto profundo, asombro santo. Significa reconocer quién es Él y quién eres tú. Significa entender que Él es el Creador y tú eres la criatura. Él es eterno, tú eres temporal. Él es omnisciente, tú tienes conocimiento limitado. Él es omnipotente, tú tienes poder limitado. Y desde ese lugar de humildad, de reconocimiento de tu dependencia total de Él, comienzas a vivir de manera que le agrada. El temor del Señor te hace odiar el pecado, no porque tengas que odiarlo, sino porque ves su verdadera naturaleza destructiva. Ves cómo el pecado separa, cómo destruye, cómo roba, cómo mata. Y aunque el pecado se vista de placer, aunque prometa satisfacción, tú conoces la verdad, conoces el final, y por eso escoges los caminos de Dios, no por obligación legalista, sino por amor y por sabiduría. El temor del Señor
te hace valorar su presencia por encima de todo. Prefieres un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefieres caminar con Él en la prueba que caminar solo en la prosperidad, porque has descubierto que Él es el tesoro, no las cosas que Él puede darte. Él es la recompensa, no los beneficios de seguirlo. Él es suficiente, completamente suficiente, para llenar todo vacío en tu alma. Y desde este lugar, desde este fundamento del temor del Señor, la sabiduría fluye naturalmente, porque cuando respetas a Dios, respetas su palabra. Cuando honras a Dios, honras sus mandamientos. Cuando amas a Dios, amas sus caminos, y sus caminos son sabiduría pura. Ahora, quiero que entendamos algo práctico, algo que puedes llevar contigo cuando termines de escuchar este mensaje. ¿Cómo se ve la sabiduría de Dios en acción? ¿Cómo sabes si estás caminando en ella? Déjame darte algunos ejemplos concretos. En tus finanzas, la sabiduría de Dios te enseña a dar el diezmo primero, no después de pagar todo lo demás. Te enseña a ahorrar para el futuro, no gastar todo en el presente. Te enseña a evitar deudas innecesarias que te convierten en esclavo del prestamista. Te enseña que la prosperidad verdadera no es cuánto ganas, sino cómo administras lo que ganas. Te enseña que Dios es tu proveedor, no tu trabajo, no tu negocio, no tus inversiones. Y cuando vives con esta sabiduría financiera, experimentas provisión sobrenatural, puertas que se abren, multiplicación que no puedes explicar. En tus relaciones, la sabiduría de Dios te enseña a perdonar rápido, a amar incondicionalmente, a servir humildemente. Te enseña a no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Te enseña a guardar tu boca, a no hablar con ira, a no soltar palabras que destruyen. Te enseña a buscar primero entender antes de ser entendido. Te enseña que el amor verdadero es una decisión, no un sentimiento. Y cuando vives con esta sabiduría relacional, tus matrimonios se fortalecen, tus amistades se profundizan, tus vínculos familiares se restauran. En tu trabajo, la sabiduría de Dios te enseña a dar lo mejor de ti, no porque tu jefe te está mirando, sino porque estás trabajando para el Señor. Te enseña a ser excelente en lo pequeño antes de esperar lo grande. Te enseña a servir con integridad, a no tomar atajos, a no comprometer tus valores por un ascenso. Te enseña que la promoción viene de Dios, no de los hombres, y cuando vives con esta sabiduría laboral, te destacas, eres reconocido, puertas de oportunidad se abren que nunca imaginaste. En tu salud, la sabiduría de Dios te enseña que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te enseña a cuidarlo, a no destruirlo con excesos, a descansar cuando necesitas descansar. Te enseña que el descanso no es pereza, es obediencia. Te enseña que no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. Te enseña que los límites son saludables, que el equilibrio es necesario, que no puedes dar lo que no tienes. Y cuando vives con esta sabiduría de autocuidado, tienes energía para correr tu carrera, fuerza para cumplir tu propósito, vitalidad para disfrutar el viaje. En tu crianza, la sabiduría de Dios te enseña que los hijos son herencia del Señor, no posesiones tuyas. Te enseña a disciplinarlos con amor, no con ira. Te enseña a bendecirlos con tus palabras, a profetizar vida sobre ellos, a ver su potencial cuando solo ves problemas. Te enseña a modelar la fe, no solo predicarla. Te enseña que más se capta que se enseña, que más se inspira que se impone. Y cuando vives con esta sabiduría de crianza, tus hijos crecen seguros, firmes en su identidad, caminando en sus propósitos. ¿Ves? La sabiduría de Dios no es abstracta, es concreta, no es teórica, es práctica, no es solo para los súper espirituales, es para ti, para mí, para cada área de nuestra existencia. Y cuando la aplicamos, la vida funciona. No perfectamente, porque vivimos en un mundo caído, pero funciona mejor, mucho mejor. Y ahora quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿En qué área de tu vida necesitas más sabiduría ahora mismo? ¿Dónde te sientes perdido, confundido, sin saber qué hacer? Porque Dios quiere hablarte específicamente sobre eso, no en general, específicamente. Él ve tu situación, Él conoce tu dolor, Él entiende tu dilema y Él tiene la respuesta. Puede ser una decisión que necesitas tomar y no sabes cuál camino escoger. Puede ser una relación quebrantada que no sabes cómo restaurar.
Puede ser un problema financiero que te está ahogando. Puede ser una enfermedad que te está agotando. Puede ser un hijo rebelde que te está rompiendo el corazón. Puede ser un llamado que sientes pero no sabes cómo seguir. Puede ser un sueño que tienes pero no sabes cómo alcanzar. Lo que sea que estés enfrentando, escucha esto. Dios no está sorprendido. Él ya sabía que llegarías a este punto, y antes de que llegaras, Él ya preparó la salida, ya tiene el plan, ya dispuso la respuesta. Tu parte es buscarlo, tu parte es confiar, tu parte es obedecer cuando Él hable. Y quiero que sepas que Dios habla. Habla a través de su palabra, habla a través del Espíritu Santo que mora en ti. Habla a través de la paz que sientes o la falta de paz. Habla a través de puertas que se abren o se cierran. Habla a través de consejos sabios de personas que le temen. Habla de muchas maneras, pero necesitas estar en posición de escuchar. ¿Y cómo te pones en posición de escuchar? Apartando el ruido, apagando las distracciones, creando espacio en tu vida para la quietud, para el silencio, para estar en su presencia, sin agenda, sin prisa, sin demandas, solo estar, solo escuchar, solo recibir. El profeta Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Puedes ver la promesa aquí? Dios te guiará específicamente, no te dejará adivinando, no te dejará solo, te mostrará el camino, paso a paso, decisión tras decisión. Pero requiere algo de ti. Requiere que te detengas el tiempo suficiente para escuchar. Vivimos en una cultura de velocidad, de inmediatez, de respuestas instantáneas, y esa cultura ha infectado nuestra vida espiritual. Queremos respuestas rápidas, soluciones fáciles, atajos, pero la sabiduría de Dios no se obtiene en el microondas. Se cocina a fuego lento, se desarrolla en la intimidad, se revela en el lugar secreto. Por eso Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. Por eso pasaba noches enteras en comunión con el Padre, no porque Él no supiera qué hacer, Él era Dios encarnado, pero estaba modelando para nosotros la importancia de la conexión constante con el cielo. Si Jesús necesitaba tiempo con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Y aquí hay algo hermoso que descubres cuando priorizas el tiempo con Dios. No es sacrificio, es privilegio. No es obligación, es deleite. No es religión, es relación. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia encuentras lo que tu alma ha estado buscando en todos los lugares equivocados. En su presencia todo cobra sentido. Y desde ese lugar de intimidad, desde ese lugar de conexión profunda, la sabiduría fluye como río. No tienes que esforzarte, no tienes que fabricarla, no tienes que pretenderla. Simplemente fluye, y te encuentras tomando decisiones correctas casi instintivamente. Te encuentras discerniendo situaciones con claridad que no tenías antes. Te encuentras caminando con una confianza que no depende de tus capacidades, sino de quien te guía. Pero ahora necesito advertirte sobre algo. Habrá momentos en los que buscarás sabiduría y no sentirás una respuesta inmediata. Habrá momentos en los que clamarás y el cielo parecerá silencio. Habrá momentos en los que esperarás dirección y solo encontrarás quietud. Y en esos momentos es crucial que no interpretes el silencio como abandono. A veces, Dios está callado no porque no te ama, sino porque te ama tanto que está desarrollando tu fe. Te está enseñando a confiar en su carácter cuando no puedes ver su mano. Te está fortaleciendo para lo que viene. Te está preparando para mayores responsabilidades, porque la sabiduría de Dios incluye el tiempo de Dios. Y su tiempo es siempre perfecto, aunque para nosotros sea difícil de entender. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo. Y Abraham esperó 25 años de preguntas sin respuestas completas, 25 años de fe siendo probada, 25 años de confiar cuando todo parecía indicar que la promesa no se cumpliría. Pero al final, Isaac nació. La promesa se cumplió. Y Abraham fue llamado padre de la fe, no porque tuvo respuestas inmediatas, sino porque creyó cuando no había razón humana para creer. Así que si estás en un tiempo de espera, no pierdas la fe, no tires la toalla, no asumas que Dios te olvidó. Él está trabajando,
Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero es verdad. Y cuando llegue el momento, cuando su propósito se cumpla, verás que todo, absolutamente todo, incluyendo la espera, tenía un propósito divino. Y mientras esperas, sigue aplicando la sabiduría que ya tienes. No necesitas saber todo para empezar a obedecer en lo que ya sabes. No necesitas tener el panorama completo para dar el paso que está frente a ti. Dios revela su voluntad paso a paso, no de una sola vez. Te muestra el siguiente paso, no los próximos 10. Y cuando das ese paso en fe, el siguiente se ilumina. Proverbios 4, versículos 18 y 19, contrastan dos caminos de manera poderosa. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Ves la progresión? La luz aumenta. No todo está claro desde el principio, pero cada paso dado en obediencia trae más luz, más claridad, más revelación, y en el camino, en esta jornada de crecer en sabiduría, vas a cometer errores. Es inevitable, eres humano, pero los errores no te descalifican si aprendes de ellos. Los errores se convierten en lecciones cuando tienes un corazón enseñable. Los fracasos se convierten en escalones cuando te levantas y sigues adelante. Salomón, con toda su sabiduría, cometió errores monumentales al final de su vida. Se casó con mujeres que no compartían su fe. Permitió que esas mujeres desviaran su corazón hacia otros dioses. Construyó altares para ídolos, y el reino que había unificado se dividió después de su muerte. Sus errores tuvieron consecuencias generacionales. Pero aquí está la lección. Incluso el hombre más sabio puede caer si deja de aplicar la sabiduría que tiene. Incluso el más fuerte espiritualmente puede desviarse si baja la guardia. Nadie está más allá de la tentación. Nadie está más allá de la necesidad de vigilar y orar. Por eso es que la humildad es tan crucial. Por eso es que necesitas rodearte de personas que te digan la verdad, que te corrijan cuando te desvías, que te recuerden quién eres cuando olvidas. Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas amigos que te afilen, no que te adulen. Necesitas personas en tu vida que te amen lo suficiente para decirte lo que necesitas escuchar, no solo lo que quieres escuchar. Porque la sabiduría también viene a través de la comunidad, a través del consejo de múltiples consejeros sabios. Y esto me lleva a algo importante. La sabiduría de Dios no te aísla, te conecta, no te hace arrogante, te hace accesible, no te convierte en un sabelotodo insoportable, te convierte en un aprendiz perpetuo que siempre está abierto a crecer. Porque entre más aprendes, más te das cuenta de cuánto no sabes. Entre más te acercas a Dios, más consciente eres de tu necesidad de Él. Y hay una última dimensión de la sabiduría de Dios que quiero explorar contigo antes de concluir. Es quizás la más profunda, la más transformadora. Es esto: la sabiduría suprema de Dios se reveló en la cruz. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjame decirte por qué esto es tan importante. Cuando piensas en sabiduría, piensas en estrategias brillantes, en planes ingeniosos, en soluciones inteligentes. Pero la sabiduría de Dios desafía toda lógica humana. Su sabiduría dice que para ganar tienes que perder, para vivir tienes que morir, para ser grande tienes que ser siervo, para subir tienes que bajar. Y la expresión máxima de esta sabiduría aparentemente paradójica es la cruz. El mundo ve la cruz como derrota, ve a Jesús colgado allí como víctima, como perdedor, como fracasado, pero los que tienen ojos espirituales ven algo completamente diferente. Ven la victoria más grande de toda la historia, ven el amor más profundo jamás demostrado, ven la sabiduría de Dios ejecutando un plan que derrotó al pecado, venció a la muerte, desarmó a Satanás y abrió el camino para que la humanidad se reconciliara con su Creador. En la cruz, Dios demostró que el camino hacia arriba es hacia abajo, que el poder verdadero se manifiesta en la debilidad rendida,
que la vida eterna viene a través de muerte voluntaria. Jesús pudo haber llamado legiones de ángeles, pudo haber bajado de la cruz y destruido a sus enemigos, pero no lo hizo, porque la sabiduría de Dios sabía que el sacrificio de amor conquista lo que la fuerza militar nunca podría, y esta sabiduría de la cruz se aplica a tu vida de maneras prácticas y profundas. Significa que cuando te humillas, Dios te exalta. Cuando mueres a tu ego, tu verdadero ser emerge. Cuando sueltas el control, Dios toma control. Cuando dejas de luchar en tu fuerza y empiezas a depender de su poder, lo imposible se vuelve posible. El apóstol Pablo entendió esto. Por eso escribió en 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10, y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta es sabiduría celestial que la tierra no puede entender. Regocijarte en debilidad, gloriarte en limitaciones, celebrar insuficiencias. ¿Por qué? Porque cuando llegas al final de ti mismo, descubres que Dios apenas está comenzando. Cuando tus recursos se agotan, los recursos celestiales se activan. Cuando tu sabiduría falla, la sabiduría de Dios toma el timón. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi corazón, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Te has dado cuenta de que lo que vale más que el oro no se compra en tiendas, no se obtiene con títulos, no se hereda de familias? Lo que vale más que el oro es la sabiduría que viene de Dios. Y está disponible para ti, ahora, hoy, no mañana, no cuando seas más espiritual, no cuando hayas arreglado tu vida, ahora, en medio del desorden, en medio de la confusión, en medio de tu necesidad. Dios te está extendiendo su mano, te está ofreciendo su sabiduría, te está invitando a caminar en sus caminos, y la decisión es tuya. Puedes seguir confiando en tu propio entendimiento, corriendo en tus propias fuerzas, construyendo en tus propios planes. Y puede que logres algunas cosas, puede que alcances algún éxito temporal, pero al final te darás cuenta de que sin Dios todo es vanidad, todo es correr tras el viento. O puedes humillarte hoy, puedes reconocer tu necesidad, puedes abrir tu corazón y decir: «Señor, necesito tu sabiduría más que necesito mi próximo aliento. Necesito tu dirección más que necesito mi próxima comida. Necesito tu presencia más que necesito cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerme. Enséñame, guíame, ilumina mi camino. Porque sin ti estoy perdido. Pero contigo todo es posible». Y cuando ores esa oración, cuando la hagas desde lo más profundo de tu ser, algo cambiará. No necesariamente tus circunstancias inmediatamente, pero tú cambiarás, tu perspectiva cambiará, tu corazón cambiará, y desde ese lugar de transformación interna, tu vida externa comenzará a alinearse. Las decisiones correctas se volverán más claras, las puertas correctas se abrirán, las personas correctas aparecerán, el tiempo correcto se manifestará, porque cuando caminas en la sabiduría de Dios, todo sincroniza. No porque no haya desafíos, no porque no haya pruebas, sino porque incluso en medio de las tormentas tienes paz. Incluso en medio de la incertidumbre tienes confianza. Incluso en medio de la oscuridad tienes luz. Porque la sabiduría de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y quiero que sepas que este mensaje no es coincidencia. No llegaste aquí por accidente. Dios te trajo a este momento porque tiene algo que decirte. Tiene una palabra específica para tu situación específica. Puede que no la escuches audiblemente. Puede que no veas una visión. Pero si prestas atención, si aquietas tu corazón, sentirás algo dentro de ti, una certeza, una paz, una dirección. Esa es la sabiduría de Dios hablándote. Y lo hermoso es que esto es solo el comienzo. Esto no termina aquí. Este es el primer paso de una jornada larga y hermosa de crecer en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cada día tendrás nuevas oportunidades de aplicar lo que has aprendido. Cada semana enfrentarás nuevas situaciones que requerirán discernimiento divino. Cada mes verás cómo tu vida se transforma
cuando priorizas los caminos de Dios sobre los caminos del mundo. Y en el proceso, te convertirás en luz para otros. Te convertirás en fuente de consejo sabio para los que te rodean. Te convertirás en ejemplo viviente de que los caminos de Dios funcionan, y tu testimonio será más poderoso que 1000 sermones. Porque la gente puede argumentar contra doctrina, pero no puede argumentar contra una vida transformada. Así que te invito, te animo, te ruego, no dejes que este mensaje entre por un oído y salga por el otro. No permitas que estas palabras sean solo información que olvidas en una hora. Decide hoy que vas a ser un buscador de la sabiduría de Dios. Decide que vas a priorizar su palabra. Decide que vas a cultivar intimidad con Él. Decide que vas a aplicar sus principios en cada área de tu vida. Y cuando lo hagas, cuando realmente te comprometas a esto, prepárate. Prepárate para ver puertas abrirse que ningún hombre puede cerrar. Prepárate para experimentar provisión que no puedes explicar. Prepárate para tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Prepárate para discernir trampas antes de caer en ellas. Prepárate para reconocer oportunidades que otros no ven. Prepárate para caminar en victoria incluso cuando otros están siendo derrotados. Porque eso es lo que hace la sabiduría de Dios. Te posiciona para el éxito, no según la definición del mundo, sino según la definición del cielo. Y el éxito celestial es mucho más profundo, mucho más satisfactorio, mucho más duradero que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Ahora, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que repitas después de mí, en voz alta si puedes, o en tu corazón si no puedes hablar en este momento. Esta es una declaración de fe, una proclamación sobre tu vida. Y cuando la declares, estarás activando la sabiduría de Dios sobre tu existencia. Di esto conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que he intentado vivir con mi propia sabiduría y me he quedado corto. Reconozco que necesito la sabiduría que viene de ti, la sabiduría que vale más que el oro, más que todo lo que pueda desear. Hoy abro mi corazón para recibir tu sabiduría. Abro mi mente para que renueves mi entendimiento. Abro mi vida para que tus caminos se conviertan en mis caminos. Declaro que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Declaro que caminaré en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Declaro que tomaré decisiones guiadas por tu espíritu, no por mis emociones o por la presión del mundo. Declaro que buscaré primero tu reino y tu justicia, confiando en que todo lo demás será añadido. Gracias, Señor, porque me prometes que si pido sabiduría, me la darás abundantemente y sin reproche. Hoy la pido, hoy la recibo, hoy comienzo a caminar en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, algo cambió. No lo dudes, no lo cuestiones, créelo, porque Dios no miente. Cuando Él promete algo, lo cumple. Cuando Él dice que dará sabiduría al que la pide, la da. Y ahora tu parte es comenzar a caminar en ella, a aplicarla, a vivir de acuerdo a lo que has recibido. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si este mensaje te bendijo, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, compártelo. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esto hoy. Hay un corazón quebrantado esperando estas palabras de esperanza. Hay una vida confundida que necesita esta dirección. Sé el instrumento que Dios use para llevar luz a ese lugar oscuro. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque esto es más que un canal. Es una comunidad de personas que buscan a Dios, que desean crecer, que quieren vivir de acuerdo a los principios del reino. Y juntos nos animamos, nos edificamos, nos fortalecemos para seguir corriendo esta carrera con perseverancia. Escribe en los comentarios: recibo la sabiduría de Dios. Decláralo, proclamarlo, porque cuando lo escribes, lo estás sembrando en el mundo espiritual, y lo que siembras en fe, cosecharás en abundancia. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, mi corazón, no estás solo, Dios está contigo. Su sabiduría te guía, su amor te sostiene, su poder te fortalece, su gracia te cubre. Y su propósito para tu vida se cumplirá. No porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Camina con la cabeza en alto, camina con confianza, no en ti mismo, sino en aquel que te creó, te redimió, te llamó y te equipó. Y que la sabiduría de Dios, esa que vale más que el oro,
esa que trasciende todo entendimiento humano, esa que transforma vidas y destinos, sea tu compañera constante todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente, que su rostro resplandezca sobre ti, que te guarde en todos tus caminos, que prosperes en todo lo que hagas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Y que cuando llegues al final de tu jornada puedas decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ve en paz, vive en sabiduría, y nunca olvides, lo que tienes en Dios vale más que todo el oro del mundo, más que todas las riquezas, más que todos los tesoros, porque tienes lo único que realmente necesitas, tienes a Dios mismo, y Él es más que suficiente. Hasta pronto, querido hermano, querida hermana. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero hasta entonces, aplica lo que has escuchado, vive lo que has aprendido, y sé bendición para otros como has sido bendecido hoy. Que así sea. Amén y amén.